Quiero continuar con la serie que comencé hace 2 domingos y que el Señor ha seguido hablando a mi vida y ha seguido trayendo palabra, ¿no?, para compartir, y tiene que ver con la fe. Busque allí en su Biblia en Hebreos capítulo 11, en el versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. No sé qué significado tiene para usted la palabra imposible, pero por un lado en la palabra de Dios escuchamos que para Dios nada es imposible. Ahora acá encuentro algo que como que se contrapone, porque dice que para Dios nada es imposible, pero la palabra declara aquí en Hebreos 11 que es imposible agradar a Dios bajo una condición. Y yo creo que si Dios está hablándonos en este tiempo, no es para juzgarnos en cuanto a nuestra fe, sino para que podamos crecer en nuestra fe, para que podamos desarrollar nuestra fe, para que podamos avanzar en el plan de Dios y el propósito de Dios para con nuestras vidas a través de la fe. Porque dice que todas sus promesas en Él son sí y amén. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Dice que todas sus promesas serán cumplidas. El domingo pasado compartíamos, ¿no?, una palabra donde el Señor en un momento les habla a sus discípulos y les dice que tengan fe, que dejen de dudar en sus corazones. Y también vimos un poco lo que decía Mateo 24 y Lucas 21 con respecto a los últimos tiempos. Pero nosotros, los que tenemos fe, tenemos que vivir contentos y tenemos que estar alegres. O sea, estar angustiado en nuestro corazón, porque yo sé que esta palabra ha hecho mucho ruido, y gloria a Dios. Yo me pongo contento cuando la palabra de Dios hace ruido en los corazones, porque sé que varios, ¿sí?, se hacen preguntas, y eso está bueno cuando nosotros nos hacemos preguntas a través de la palabra de Dios. Ahora déjeme decirle algo, y tiene que ver con lo que también Dios me dio hoy para compartir. Dios nos ha asegurado la salvación, iglesia. El mundo pasará por cosas terribles, pero nosotros, sus hijos, seremos guardados y salvados, y lo creemos por fe. Porque el último gran tiempo terrible del que habla la Biblia, si creemos por fe lo que la palabra declara, nosotros ya no estaremos en esta tierra. Ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestra familia, ni nuestra descendencia, porque el Señor dice que se fue a prepararnos morada. Estos días compartía con el grupo de crecimiento, ¿no?, que pudimos terminar ayer una primera etapa. Yo compartía a ellos, ¿no? Muchas veces nos aferramos a esta vida y queremos vivir, y no está mal, ¿no? Pero queremos, bueno, si Dios nos diera hasta 200 años, quisiéramos vivir 200 años. Pero muchas veces esta tierra tiene un montón de circunstancias, de sufrimiento, de cosas, y no podemos entender que la etapa que estamos viviendo es muy limitada con respecto a la eternidad que viviremos con Cristo, que dice que será por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. No 100, no 200, por los siglos de los siglos. ¿Qué te preocupás si tenés calle de tierra en tu barrio? Lee Apocalipsis y vas a ver en las calles que vas a andar allá. ¿Qué te preocupás si en Comodoro, me gustaría estar en Cancún porque las aguas de Comodoro son re frías, re feas? Bueno, anda a Apocalipsis y lee cómo serán las aguas allá en el cielo. Y la casa que tengo, la verdad me gustaría tener una casa más grande porque mi casa es muy chiquitita, es muy pequeña y no tengo... Tranquilo. El mejor lugar está donde Dios nos fue a preparar morada. Hebreos capítulo 11, versículo 6.
Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Verso 7. Por la fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia cuando Dios le advirtió acerca de cosas que aún no se veían. Fue su fe la que condenó al mundo y por ella fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Amén, hasta ahí la palabra, tome asiento. El título de este mensaje es: La fe toma en serio a Dios. ¿Para qué? Primer punto, la fe toma en serio a Dios para servirlo. No podemos servir a Dios a no ser que estemos convencidos de que Dios existe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. ¿Usted cree en Dios? Sí, y esto no es un juego de palabras, pero lo quiero llevar a pensar en algo más profundo que lo que puede significar yo creo en Dios. Cuando yo realmente tomo en serio a mi Dios y me decido a servirlo, yo estoy convencido de que Dios existe y yo puedo entender que los planes que Él tiene conmigo son buenos, agradables y perfectos, como dice Romanos 12. El plan que Dios tiene con tu vida es bueno, es agradable y es perfecto. Ahora, creer es solo el comienzo. Santiago capítulo 2, versículo 19, dice que los demonios también creen y tiemblan delante de su presencia. O sea, solamente decir que yo creo en Dios no es suficiente, porque los mismos demonios creen. Y los mismos demonios reconocen la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora hay una diferencia con nosotros. Ellos no les importa blasfemar y rechazarlo y hacer cualquier cosa contraria a lo que Dios ha ordenado. Dios sabe recompensar a quienes lo buscan. Seguí en ese propósito de buscar el rostro del Señor. Seguí en ese propósito de agradar a Dios. Seguí en ese propósito de seguir buscando que Dios aumente tu fe cada día. Seguí haciendo el trabajo que te propuse en esta semana, según Colosenses capítulo 3. No le voy a pedir que se identifique, pero espero que lo esté poniendo en práctica. Porque hay que aprender. Este es un tiempo de poner nuestra mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Porque es lo que Dios quiere para su iglesia en este tiempo. Es lo que Dios necesita para la iglesia en este tiempo. Segundo, yo necesito fe. Y la fe toma en serio a Dios por encima de la lógica y de la razón. Nosotros como seres humanos no podemos muchas veces tratar de que las cosas en Dios sean lógicas o entren dentro de una razón humana. Por tendencia, cuando hay algo que no podemos o no logramos manejar o entender que viene de Dios, muchas veces lo rechazamos o muchas veces nos alejamos porque hasta aún nos puede llegar a parecer que quizás no sea de Dios. Y este ejemplo que tenemos de Noé es un ejemplo muy, muy claro que nosotros necesitamos creer por encima de la lógica o por encima de la razón. Nosotros necesitamos construir nuestras vidas bajo un estilo de fe. Ahora, un estilo de fe más allá de las oraciones pedigüeñas.
Alguien dijo que bien fuimos llamados ovejitas, ¿no? Porque estamos todo el día, Señor, dame, ayúdame, bendíceme, perdóname. Pero es el tiempo en que la iglesia necesita levantarse en fe y hacer el trabajo que se le ha ordenado. Más allá de un hábito devocional, nosotros necesitamos crecer, nuestras vidas necesitan construirse bajo un estilo de fe que va mucho más de las oraciones, mucho más de un hábito devocional, sino una vida que escucha la voz de Dios. Quiero hacerte una pregunta en esta tarde. ¿Qué es lo que Dios te ha estado hablando estos días? ¿Qué es lo que Dios te ha estado hablando estas semanas? Es necesario que comiences a construir una vida de fe en base al relacionamiento que tenés con Dios y al oído espiritual que tenés con Dios. Y si no, esta será una tarde en la que tendrás que decir: Señor, sácame toda cera, todo tapón que haya en mis oídos. No sé si alguna vez le pasó, pero veo que a veces, no sé por qué, no por sucios, ¿no? No porque pero a veces se producen esos tapones de cera, ¿no? Y a veces nos duele, hasta nos puede agarrar una infección. Bueno, necesitamos pedirle al Señor que destape nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar claramente su voz. Dice en el versículo 7, la Nueva Traducción Viviente: fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Abrí tus oídos espirituales. ¿Qué pasa si hoy Dios comienza a hablar a tu vida y te pide una encomienda, te dice que hagas algo que jamás fue visto, que jamás nadie experimentó? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Si hoy Dios te pide algo ilógico, aún para la expectativa de la familia, aún para la expectativa de lo que sea, o aún lo que vos tenías planeado, o aún lo que vos tenías pensado, y Dios te dice: hoy o a partir de este momento, yo quiero que hagas esto, yo quiero que emprendas esto, yo quiero que te determines en esto. No solo se trata de oraciones, no solo se trata de leer la palabra o de memorizar un versículo. Se trata también de abrir nuestros oídos espirituales. Cuando Dios habló, Noé creyó. Fue fuerte e inesperado para él escuchar esa voz, escuchar ese mandamiento. Pero él lo recibió porque él confiaba en Dios. Mire, yo quiero que entienda esta parte cuando estoy hablando de cosas ilógicas. Noé no era marino, menos era un carpintero, mucho menos un constructor de barcos. Y si le faltaba algo para rematarlo, no era marino, no era carpintero, no era constructor de barco, y le dice que tenía que hacer un barco gigante en medio del desierto. Hay que creerle a Dios, ¿no? En esas circunstancias. Hay que estar dispuesto a obedecerlo. Aparte, si hoy Dios te dice que construyas algo así, quizás en un mes, en 2 meses, te conseguís todo y lo construís, o en 1 año. Él estuvo más de 100 años construyendo eso. Dice la Nueva Versión Internacional que con temor reverente, consciente de quién mandaba, Noé obedeció. Con temor reverente. La iglesia de Jesucristo necesita demostrar temor de Dios. Necesita tener un temor reverente para el Señor. ¿Sabe cuál es la mayor dificultad que enfrentamos muchas veces? Es nuestra naturaleza.
Dice la palabra allí en Romanos capítulo 8, versículo 5, que los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es lo de la carne. Pero dice que los que fijan los pasos del Espíritu fijan su atención en las cosas del Espíritu. Muchas veces, como iglesia, nos está faltando lo que sí tenía Noé. Y lo que Noé tenía era temor de Dios. Por la fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia. Cuando Dios le advirtió acerca de las cosas que aún no se veían. Y fue la fe la que condenó al mundo. Y por ella fue heredero de la justicia que viene por medio de la fe. ¿Te pusiste a pensar alguna vez en el trabajo que le demandó a Noé cumplir el mandamiento de Dios? Te lo digo ahora y te lo vuelvo a repetir después. Vivir por fe demanda trabajo, es esfuerzo, es sacrificio. Dice que el arca tenía 135 metros de largo, tenía 22 metros de ancho y tenía 13 metros de altura. Era un cajón largo y profundo porque no tenía quilla. Era un cajón de 3 pisos. Tenía 88.905 metros cuadrados de superficie. Y pesaba 13.000 toneladas. No tenía vela y no tenía timón. Pensar. ¿Te imaginás quién timoneaba, no? Ese arca. No tenía vela y no tenía timón. Cuando el diluvio se largó, el arca quedó a la deriva. Ahora, ni Noé, ni su familia, ni todas las parejas de animales que subieron, se murieron. Porque ese barco encalló y se destruyó. Cuando nosotros obedecemos a Dios, jamás vamos a naufragar en esta vida. Jamás. Y todo lo que Dios nos pida, que nosotros empecemos, que nosotros encaremos, que nosotros avancemos, todo estará bajo el cuidado y la bendición de Dios. ¿Te imaginas cuánta madera necesitó? ¿Te imaginas cuánta brea necesitó para calafatearla? ¿Te imaginas cuántas herramientas necesitó? Dice que fueron poquitos los que se salvaron de su familia. ¿Cuánto trabajo se necesita para vivir por fe, no? Ahora algo más. ¿Vos sabés lo que significó para Noé subir cada pareja de animal al arca? Porque nosotros lo contamos hoy desde nuestro lugar, sentado en una silla o desde un púlpito. ¿Cómo hizo para que en ese coso donde él estaba juntando todo, el león no se coma la oveja, ¿sí? La serpiente le mate a otro animal? ¿Cómo supo Noé todo el alimento necesario que tenía que tener para esos animales? ¿Usted se da cuenta de la dimensión del emprendimiento que Dios le pidió a este hombre? Ahora, mientras él obedecía a Dios, todo el mundo se le reía y se burlaba de él. ¿Cuánto trabajo se necesita para vivir por fe? Quiero hacerte una pregunta.
Y con esto ya quiero terminar. ¿Qué es lo que Dios te está llamando a construir en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios te ha hablado en ese tiempo a tu vida? ¿Qué es lo que el Señor viene hablando cada día de tu vida en estas últimas semanas? ¿Qué habló el Señor durante toda esta pandemia? ¿A qué te está llamando Dios? Necesitas actuar en consecuencia. Necesitas actuar en obediencia como Noé. Y dice que como Noé obedeció con mucho temor, construyó ese arca, y dice que esa fe fue la que terminó condenando al mundo. La fe de Noé, con su temor y su esfuerzo, puso en evidencia al mundo, y Dios lo bendijo, salvó a su familia y le dio por herencia la justicia de Dios, la salvación por fe. El que vive por fe recibe la justicia divina, recibe la herencia de la salvación eterna. Vivir por fe es actuar y creer en consecuencia, obedeciendo el desafío que Dios nos pone por delante. Póngase de pie. Quiero hacerte dos preguntas. Y quiero que allí donde estás, vos reflexiones sobre tu vida y tu vida de fe. ¿Cómo estás trabajando tu fe? ¿Bajo qué tipo de obediencia a la palabra de Dios estás viviendo en este tiempo? Y quiero llevarte a pensar algo más. ¿Habrá algo que se ha detenido o ha estado sin fruto porque quizás no nos hemos esforzado lo suficiente como Noé? ¿O quizás no hemos sido obedientes plenamente como lo fue Noé? Iglesia, Camino, Verdad y Vida, no nos podemos dar el lujo de vivir bajo la razón, de vivir bajo la lógica, de vivir poniendo nuestra mirada en las cosas de la tierra, sino que necesitamos escuchar sabiamente lo que Dios a través de su Espíritu Santo está hablando a nosotros en este tiempo. Yo estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes. Quizás hasta nos resulta incómodo estar tan separados. ¿Sabe qué? Estar separado así para mí es un gozo. Porque es mucho más lindo y me da mucha más alegría verlos acá que verlos a través de una pantalla. O de saber que están a 3 kilómetros, a 5, a 8, a 20 cuadras, a 50 cuadras. Estamos acá a 2 metros, a 3 metros. Así que si estamos acá es porque teníamos ganas de vernos, porque teníamos ganas de tener comunión, porque teníamos ganas de escuchar la palabra del Señor. Pensá cómo está trabajando tu fe. ¿Cómo estás viviendo por fe? ¿Cómo estás escuchando la voz de Dios por fe? ¿Y cómo estás actuando por fe en consecuencia a lo que Dios te está pidiendo en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a construir? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo específicamente? ¿A dónde Dios quiere que seas obediente? ¿Qué es lo que Dios quiere que vos resuelvas en este tiempo? Yo sé que solo vos y Él lo conocen y solo vos y Él lo saben.
Ahora, yo puedo asegurarte que si vos sos obediente a lo que Dios está hablando a tu corazón, hay salvación para vos y para tu familia. Hay justicia de Dios para vos y para tu familia. Y hay bendición de Dios para vos y para tu familia. Seguí creyéndole a Dios, aún en medio de las circunstancias más difíciles, de los momentos más adversos. Porque nuestra vida se trata de una vida eterna, no una vida de 40, de 50, de 60, de 70, de 100 años. La vida que nosotros fuimos llamados a vivir, gracias a nuestro Señor que pagó por nuestros pecados, es una vida de eternidad, iglesia. Así que, por favor, gastate en esta tierra, deja tus fuerzas, ¿sí?, hasta las últimas que tenga, por servir al Rey. Noé sirvió al Rey. Noé puso manos a la obra en lo que él le pidió, aunque era una locura para el mundo de ese momento. Él hizo lo que Dios le pidió. Y dice que le fue contado por justicia. ¿Cuántas almas se salvarán gracias a tu esfuerzo, a tu trabajo, a tu dedicación? ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántos adultos, cuántos ancianos, cuántos enfermos? ¿Cuánta gente que está sin esperanza? ¿Cuánta gente que no encuentra salida? ¿Cuánta gente que está abrumada por los problemas, por las situaciones, por los vicios? Necesitan ese agua de vida, que es Jesús. ¿Y sabes quiénes son los portadores? Nosotros. Oramos. Amén. Amén. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Aquí estamos, Señor, un grupo de tus hijos en esta tarde, papá, queriendo escuchar tu voz, mi Rey. Queremos pedirte perdón, Señor, porque muchas veces, Señor, no nos tomamos el tiempo para poder meditar en tu palabra, para poder pasar tiempo contigo, mi Rey. Y es allí, Señor amado, donde tú nos hablas, papá. En el nombre de Jesús, Señor, queremos arrepentirnos, pedirte perdón, Señor, y poder, Señor amado, intentarlo nuevamente, porque tú eres un Dios de oportunidades. Queremos, Señor, escuchar tu voz y ser obedientes a tu llamado para poder cumplir así el propósito aquí en esta tierra. En el nombre de Jesús, Señor, que tú quites y arranques toda incredulidad de nuestras vidas, Padre. Que podamos, Señor amado, empaparnos de tu presencia cada día, para así, Señor amado, vivir con esa fe genuina, esa fe verdadera en ti, mi Rey. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Padre, a que cada día podamos depender de ti, Señor. Que nuestra mente, Señor amado, pueda estar pensando en tus cosas. Invertir, Señor, nuestros pensamientos en tu reino y ponerlo en práctica, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que tú pongas esa pasión por obedecerte. Que tú pongas, Señor amado, ese deseo, ese anhelo, mi Rey, por servirte. A pesar de todo, Señor, a pesar de las situaciones difíciles que estamos viviendo, cada uno, Señor, pero tenemos la mirada puesta en ti, el autor y consumador, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú actives esa fe en cada uno de mis hermanos en este tiempo y que tú nos sorprendas, Padre, que tú sorprendas, Señor amado, esa obediencia a tu persona, papá, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú levantes, Padre, este ejército de hombres, mujeres, jóvenes y niños, Señor, activados para tu servicio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, y ayúdanos, Señor, a que cada día, Padre, podamos
estar trabajando en esta fe, en el nombre de Jesús, Señor, y poder así, Señor, cumplir ese propósito que tú nos has encomendado, papá. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, mi Rey. Te alabamos, te exaltamos, Señor. A ti te adoramos, Jesús. Solamente a ti, Padre. Tú eres digno, Señor, de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza, papá. En el nombre de Jesús, Señor, queremos hacer las cosas a tu manera, Señor, y no a la nuestra, papá. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a poder tener los oídos atentos a tu voz, Señor, para no equivocarnos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te exaltamos, mi Rey. Te damos gracias, Jesús. Gloria y honra a ti te damos, papá. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Hacemos digno? Amén. Y así como estás, ¿sí? Yo no quiero que te enfoques en estos últimos minutos. Y yo quiero invitarte a pensar y a reflexionar allí un minuto, delante de la presencia del Señor. ¿Qué es lo que Dios está hablando en este tiempo? ¿O qué es lo que Dios ha venido hablando y te ha venido pidiendo? ¿Qué es lo que Dios ha traído como desafío a tu vida? ¿Qué es lo que Dios te está llamando a emprender? ¿Qué es lo que Dios quiere y te ha pedido que te involucres? Cerra tus ojos allí donde estás y pensá por un momento.